Bueno, señores, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Espero me estén escuchando muy bien. Hoy es nuestra última clase, ¿ok? Hoy les voy a hacer un examen de todo. Por ahí tipo 8, 8:30, vamos a ver, depende de cómo nos vaya. Y antes de terminar, les voy a preguntar qué les debo, qué material les debo, ¿ok? Y pues lo vamos a subir de una vez. La verdad, pues esta noche, hasta mañana no estuve en disposición de muchas cosas y no alcancé a hacer nada. Estuve un poco, ustedes se dieron cuenta ayer cómo estaba. Eh, pero hoy vamos a terminar. Y a las 8, 8:30, pues miramos que las que les debo, los subo al material y hacemos el examen y terminamos. ¿Les parece? Hoy vamos a tocar, así como vimos tal vez en su momento, el tema del SARLAF para el sector transporte. Vale la pena aclarar que también debemos tener en cuenta la circular externa del 2024, la 0245, específicamente del 2024, que habla del SARLAF 2.0. ¿Para quiénes? Para las entidades vigiladas por la supervigilancia. Es otro de los requisitos que debemos aplicar hoy por hoy, que debemos comenzar a cumplir. Aquí básicamente hace una introducción aquí al sistema de administración de riesgos, lavado de activos y proliferación o financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva en el sector de vigilancia privada. Entonces, basándonos en ello, debemos entender, y esto es para que ustedes de pronto le queden claro, si no lo han entendido, que depende del sector en el cual ustedes se ubiquen, deben analizar la resolución. Ahora, deben entender también que a pesar de que existen unas resoluciones diferentes y unos parámetros sobre todo que cambian, en algunos casos, la gran mayoría de los sistemas se basan en tener un oficial de cumplimiento, en construir procedimientos, en construir funciones relacionadas con el riesgo de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, en la gestión del riesgo y en un tema que es de suma importancia, que es el reporte de operaciones inusuales y sospechosas. ¿Ok? Y también aquel reporte de operaciones o de ausencia de operaciones sospechosas, los AROS. Ahora, ¿qué trajo esta resolución? Básicamente, todas aquellas entidades que sean vigiladas por la super deben adoptar medidas en relación a la prevención de este tipo de eventos. Ahora, esta nueva norma, de hecho, el decreto ley 356 del 94 estableció que toda entidad que preste servicios de vigilancia y seguridad privada, ya sea de forma remunerada, ¿ok? O en beneficio de una organización pública o privada, desarrollan, que desarrollen pues tanto personas naturales como jurídicas, eh, que están escuchando, que están escuchando, ¿hay algo más?
Sí, qué raro. Bueno, entonces, a partir de ello, deberán buscar prevenir o detener perturbaciones que afecten o que puedan presentarse en relación a la comercialización, la utilización de equipos para vigilancia privada, blindajes y transporte del mismo. Entonces, básicamente, aquí se busca que no se utilice este tipo de entidades de vigilancia y seguridad privada para fines ilícitos que permitan, sobre todo, el financiamiento de armas de destrucción masiva y, sobre todo, el financiamiento del terrorismo. ¿Ok? ¿Qué pasa? Estas empresas de vigilancia privada lamentablemente tienen un riesgo latente por la actividad que desempeñan y el manejo de armamento. Por esto, la finalidad de estos servicios, o sea, la finalidad de esta seguridad privada en cualquiera de sus modalidades debe ser la de disminuir, prevenir cualquier amenaza que afecte la vida, la integridad y demás. Ahora, tratándose de estos servicios como son inherentes, ¿ok? Son inherentes y tienen una finalidad relacionada con el estado social y que buscan o corresponden a una prestación regular y continua, sobre todo el servicio de seguridad, pues aquí todas estas entidades que estén reguladas por este régimen y que se encuentren de acuerdo al marco jurídico fijado en la ley, pues deberán implementar y hacer seguimiento y vigilancia de manera preventiva a sus organizaciones, generando con esto una protección a los principios del Estado que generen, obviamente, el cumplimiento del objeto social de lo mismo. Por lo tanto, todas las actividades relacionadas con vigilancia y seguridad privada deben deben evaluar ese riesgo que es inherente y que puede estar derivado del manejo de armas de fuego o de otros implementos similares. ¿Ok? ¿Para qué? Para impedir que se materialicen riesgos relacionados con el lazo. Bueno, entonces vamos a mirar otra cosa. Eh, eh, bueno, mira, es otro tema. ¿Cuáles son los sectores en los cuales están las empresas de vigilancia privada? ¿Alguien los conoce? Resulta que las empresas de vigilancia privada están alineadas a varios sectores, como el sector comercial y de servicios. Es uno de los principales. Luego el sector industrial, el sector aeroportuario, el sector financiero, el sector de transporte también está relacionado. ¿En qué parte el sector de transporte tiene relación o vínculo con la entidad o la parte de vigilancia privada? En el manejo del transporte de dinero, ¿no? Ahora también tenemos el sector de comunicaciones, el sector energético, petrolero, público y educativo. ¿Ok? También las propiedades horizontales. Entonces, tienen otros, digamos que otras participaciones en conceptos como redes de seguridad, en conceptos como eventos masivos y en conceptos como carcelarios. Entonces, podríamos decir que las empresas de vigilancia y seguridad básicamente están involucradas con todos los sectores de la economía colombiana.
y que por lo tanto, de acuerdo a esas contrapartes, puede tener riesgos relacionados con el SARLAF. Ahora, hay que tener claro que una cosa es que debemos tener claro que podemos tener unos efectos negativos de acuerdo al artículo 323 y 345 del Código Penal. ¿Alguien recuerda qué es el artículo 323? ¿O a qué se referencia el artículo 323 del Código Penal? ¿Alguien lo recuerda? Yo se lo toqué, ¿cierto? El 323 hace referencia al lavado de activos y el 4 y el 345 a financiación de terrorismo. Sí, señores, no se olviden nunca, 323 y 245. Y que estos eventos pues tienen unos efectos negativos dentro de esta actividad. Por lo tanto, hay que generar controles y para reducir la exposición a este riesgo. Riesgos como el riesgo operacional, el riesgo legal, el riesgo reputacional y el riesgo de contagio. Hay que tener claro que los sectores más vulnerables del sector, o bueno, los riesgos del sector real más vulnerables y que generan más amenazas están en el sector de vigilancia. Esto fue una evaluación de riesgo que se hizo en el año 2022 y 2023, sobre todo en la parte de seguridad privada. Tienen un nivel medio en frente a este tipo de riesgos, frente al lavado de activos o financiamientos, son más vulnerables y tienen más amenazas. ¿Por qué será tan amenazado el sector de la seguridad frente a estos tipos de riesgos? ¿Será más relacionado con el tema del lavado de activos o será más relacionado con el tema de financiamiento del terrorismo? De hecho, hay varios temas contra eso, ¿no? Hay los dos, o sea, los dos, pero digamos que el que más genera impacto es el de financiamiento del terrorismo por el tema de la desviación de las armas. Por eso hay que tener claro que estos segmentos son los que deben aplicar. Por ejemplo, las empresas de transporte de valores, las cooperativas de vigilancia y seguridad. ¿Será que las cooperativas de vigilancia y seguridad tienen la misma o son lo mismo que las empresas de vigilancia y seguridad privada? ¿Qué diferencia habrá entre una y la otra? Pues de igual manera, las dos prestan un servicio, ¿no? Solamente que unas están por asociados y las otras pues son obviamente empleados. Hay unas empresas que también pueden prestar, aunque son empresas arrendadoras de vehículos blindados que también deben segmentar sus riesgos de acuerdo pues, a la actividad económica que desempeñen. ¿Ustedes han escuchado de esas empresas de seguridad privada que prestan servicios de escolta para personas VIP, por ejemplo?
que tienen camionetas blindadas y demás y prestan servicios de escolta para este tipo de personas. Sí, pues resulta que esas también deben vincularlo. ¿Por qué? Porque pueden tener riesgos de contagio. ¿Qué pasaría donde, por ejemplo, llegase una persona que tenga, no sé, un vínculo con algún tema de narcotráfico a nivel internacional y la empresa que preste este tipo de servicios lo esté protegiendo en ese momento? ¿Será que sería o se materializaría un riesgo? Posiblemente. Por eso hay que tener claro el papel que también juegan esas empresas de vigilancia dentro de ese SARLAF. También aplican para las empresas que capaciten y entrenen en vigilancia y seguridad privada. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que aquellas empresas que capaciten y entrenen en vigilancia y seguridad privada deben implementar SARLAF? ¿Por qué creen? ¿Será que puede existir un riesgo de que capaciten a una persona que pertenezca a un grupo armado ilegal? ¿Será? Sí, hay un alto riesgo, ¿verdad? Pasa igual con esas empresas que fabriquen, instalan y comercialicen equipos de vigilancia privada. Pues también están obligadas a implementar este SARRAF desde su perspectiva y desde su gestión. Por eso es importante entender que debemos identificar de cierta manera todas estas circunstancias en las cuales esas empresas de vigilancia deben aportar. Ahora yo les pregunto una cosita. Si ustedes trabajan con una empresa de vigilancia y esa empresa de vigilancia, ¿será que le tienen que solicitar de ahora en adelante que tengan implementado SARLAF? ¿Verdad que sí? Pues resulta que eso es uno de los requisitos que ahora en adelante tenemos que solicitar. Si una de las empresas con las que ustedes es una contraparte suya y está dentro de este margen, empresas, por ejemplo, de vigilancia y seguridad privada con armas y sin armas, empresas de equipos blindados, de servicios comunitarios de vigilancia, empresas de asesoría y consultoría en seguridad e investigación y otro departamento, y todos estos están aquí. Entonces, sí, SARLAF solo para Colombia. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Será que deben solicitarle el SARLAF de acuerdo a la resolución 0245 del 2024? Acuérdense siempre, 0245 del 2024. ¿Será que es un requisito de contratación o será que no? ¿O será que ustedes pueden seguir contratando servicios de vigilancia y no solicitar este requisito? No sé, pues escucho, lo leo mejor. ¿Será que no lo vamos a pedir? Así como pedimos el sistema de gestión de seguridad en el trabajo. ¿Será que ahora en adelante no lo exigimos? Claro, usted se imagina en donde, por ejemplo, usted sea una entidad pública, ¿vale?
y contrate para servicios de vigilancia de todo el sector público una empresa X. Y resulta que después salga involucrada con nexos con grupos armados ilegales. Y salen noticias nacionales. Municipio tal firmó contrato con empresa dedicada al servicio de vigilancia que tenía nexos con grupos armados ilegales. ¿Será que nos contagian? ¿Será que nos abren una investigación? Ahora, imagínese en donde usted no le solicite el SARLAF a una empresa de estas de vigilancia, sea un conjunto residencial, y después de cierto periodo de tiempo sale la fiscalía imputando unos cargos a una empresa a la misma empresa de vigilancia, y esa empresa de vigilancia tenía vínculos con un grupo delincuencial de la zona que atracaba apartamentos. Hay que, y que resulta que por eso últimamente habían atracado los apartamentos dentro de la copropiedad. Hay que, por eso hay que tener en cuenta que de acuerdo a estos nuevos requisitos normativos, que comenzar a solicitar certificaciones de implementación del SARLAF para evitar caer en un riesgo de contagio. Por lo cual, hay unas recomendaciones que estableció el Gafi, en especial la primera, que dice que todos los países deben identificar, evaluar, entender sus riesgos sobre el lavado de activos, financiamiento del terrorismo, tomar acciones necesarias, incluyendo la designación de una autoridad o mecanismos para coordinar esas acciones. Por lo tanto, el Estado, nuestro país, pues adoptó que cada súper regulara este riesgo. Ahora también hay otras normas internacionales. Bueno, eso ya lo vimos, los convenios. Pero sí quiero tocar algo importante. ¿Quiénes deben implementar SARLAF? Ah, no, pues la resolución. ¿Cuál es la resolución del SARLAF en empresa de vigilancia? Es la 0245 del 2024, o sea, del año pasado. Ahora, ¿quiénes deben aplicar? Antes, esta empresa o este tipo de entidades tenían algo que se llamaba CIPLAF, solamente que ha evolucionado a SARLAF 2.0. Ok, entonces, de acuerdo a la circular del CIPLAF, que era anteriormente el SARL o el SARLAF para este tipo de entidades, y las circulares 08, 465 y 045, dicen que deben aplicar tanto SARLAF, empresas de transportes de valores, empresas blindadas de vehículos blindados, empresas de vigilancia privada con armas y sin armas, empresas o cooperativas de seguridad y vigilancia, servicios comunitarios de vigilancia y seguridad privada, servicios de capacitación y entrenamiento de vigilancia, servicios de asesoría, servicios de fabricación y aquellas que arrienden o alquilen vehículos blindados. Ahora yo les pregunto, ¿dentro de alguna copropiedad de ustedes tienen por casualidad arrendado espacios para cajeros electrónicos en algún lugar? O sea, ustedes tienen, bueno, en alguna entidad tienen alquilado o arrendado un espacio para cajeros electrónicos o automáticos. Pues a esas, si tienen en algún momento, pues deberán evaluar que esa entidad que cargue el transporte, pues al ingresar a la entidad, pues cuente con el SARLAF. Ahora, hay algo que también debemos tener en cuenta. Eh,
¿Qué debe tener o qué debe contener este SARLAF aplicado a lo que teníamos como CIPLAF, un análisis técnico? Es la política de gestión del riesgo, la designación del responsable de cumplimiento, un manual de prevención, capacitación a los funcionarios, código de conducta en materia del riesgo, aprobar y actualizar el movimiento, los manuales de procedimientos, mecanismos de control, formatos de conocimientos de clientes, los reportes de operaciones sospechosas o ausencia de los mismos, la inscripción por parte de ese oficial de cumplimiento y de la entidad al CIREL, que es eh, el sistema de reportes para el tema de riesgo, perdón, de AROS y ROS, y el análisis de la exposición del riesgo. Digamos que estos dos elementos iniciales son los que deben tener. Por lo tanto, su oficial de cumplimiento debe estar registrado en el CIREL como oficial de cumplimiento. Eso lo hace a través de la página de la OIAF y obviamente con los cursos de capacitación. Y es ahí donde se realizan los reportes. También debemos tener en cuenta que si no hay reportes de operaciones sospechosas durante un año o durante un mes, perdón, se deben enviar, sí, sistema de reporte en línea, se deben enviar los reportes de ausencia de estas operaciones sospechosas, la política de gestión del riesgo y la designación del culpable, de los responsables del cumplimiento. Otro punto está relacionado en entender las recomendaciones de la política pública frente a ese tipo de riesgos. Y vamos a mirar otro punto acá, crear nuevos riesgos o nuevos grupos internos para trabajo de riesgos especiales, de riesgos en relación con el comité de supervisión, dándole cumplimiento a la circular 0245 que les había dicho y las circulares que modificaron las anteriores. Entender que actualmente deben actualizar conforme a la 245 el SARLAF, antes era CIPLAF, ahorita SARLAF 2.0, y adoptar un manual enfocado en la prevención y en la identificación del riesgo. Por lo tanto, también deben actualizar las empresas de seguridad SARLAF 2.0. Ahora, ¿quiénes deben prestarlo? ¿Quiénes deben aplicarlo? Pues como les estaba diciendo, transportadora de valores, empresas de vigilancia con armas y sin armas, con armas y sin armas, cooperativas obviamente de vigilancia, empresas blindadoras de vehículos, empresas de servicios comunitarios de vigilancia, empresas de capacitación y las demás que estableció la misma resolución. Ahora, hay unos elementos importantes, elementos en cuanto a obligaciones del máximo órgano social. ¿Cuál es el máximo órgano social? Las juntas de socios, las juntas directivas, ¿cierto? Hay unas obligaciones de los representantes legales. Debemos tener obviamente el ejercicio de una auditoría interna y un papel fundamental que es el del oficial de cumplimiento. Por lo cual, la estructura debe tener unas etapas en relación a la identificación, medición, evaluación y control y monitoreo del riesgo. Debe contener unas políticas, unos procedimientos que deben ser documentados, una estructura organizacional, obviamente los órganos de control. Hay que tener claro que aquí debemos aplicar una infraestructura tecnológica y adicional a ello, con esa estructura tecnológica, generar mecanismos de divulgación de la información y capacitación. ¿Qué pasa, señores? En el sector de vigilancia, de acuerdo a pues, algunos aspectos que tenemos,
es importante evaluar que en ese sector se puede vulnerar ese riesgo en relación a la venta de armamento o de munición. ¿Por qué cree? ¿Por qué creen? ¿Será que puede pasar esto? Policía Nacional de los Colombianos, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logra la ubicación y captura de 3 personas, personas representantes legales de empresas de seguridad privada. Es una primera fase de trabajo que se realiza, donde se logra la incautación de más de 100 armas de fuego que eran utilizadas para prestar sus servicios criminales a través de escoltas a los grupos criminales y en este caso al Clan del Golfo, alias Terror, delincuente abatido por la Policía Nacional en procedimiento policial, utilizaba los servicios de estas 3 empresas de seguridad privada. La primera fase nos permite la captura de 3 personas, pero también la incautación de más de 1.800 millones de pesos representados en bienes muebles y inmuebles que serán objeto de extinción de dominio. Más de 100 armas de fuego incautadas que lógicamente serán valoradas por los expertos en criminalística para determinar si estas armas fueron utilizadas en actos criminales en contra de la integridad de otras personas. Claro. Por lo tanto, la importancia, digamos que en ese sector de vigilancia, así como el sector de transporte, pues tienen unas particularidades frente a ese tipo de riesgos. ¿Ok? Sin embargo, hay que tener en cuenta que el SARLA busca que se evite o que se reduzca o que se prevenga mejor la materialización de hechos como los vistos en el video, que se reduzca la materialización de la comercialización de armamento por parte de estas empresas. ¿Por qué? Porque pues para ellas es más fácil adquirir, o digamos que legalmente es más fácil adquirir armamento por parte de Indumil, por ejemplo, que a cualquier ciudadano del común, ¿verdad? Y pues pueden realizar esta venta o alquiler de estas armas. ¿Para qué? Para que se realicen actividades ilícitas. Por eso es la importancia de implementar un SARLAP 2.0 de acuerdo a la 0275 del 2024 para estas empresas. Y todas las empresas del sector vigilancia que se encuentren supervisadas por la superintendencia deben implementarlo. Y por lo tanto, la junta directiva o si no tienen junta directiva, el órgano de gobierno, ya sea la alta dirección, debe aprobar en primera instancia la política de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como debe aprobar el código de conducta de esta empresa vigilancia o vigilada, debe aprobar, obviamente, las respectivas actualizaciones a la norma, o perdón, a los documentos internos y los procedimientos presentados tanto por el representante legal y el oficial de cumplimiento. Entre estos documentos que deben aprobar está el manual de procedimientos y sus actualizaciones.
Pregunto, señores, ¿qué manual de procedimientos o qué procedimientos obligatorios incluirían ustedes en ese tipo de empresas? Háblame del procedimiento obligatorio que deberían construir en ese tipo de empresas en relación al SARLAF. Obligatorio no, que ustedes lo deberían incluir. Debida diligencia, proceso de selección muy bien ante los señores vigilantes, temas de antecedentes, temas de la identificación del riesgo, ¿no? Tema del control a través del conocimiento del proveedor, porque no va a faltar la empresa de vigilancia que adquiere armamento de manera irregular. Falta, ¿no? Que en vez de adquirirlo de manera legal por Indumil, pues lo haga de manera irregular. Que obviamente tenga, por ejemplo, controles en los armerillos. ¿Para qué creen que deben tener controles en los armerillos? ¿Para qué creen que deben controlar los armerillos y la munición? ¿Para qué creen que deben controlar las armas y la munición? Para evitar ventas ilegales, porque resulta que cuando ustedes adquieren o cuando se adquiere armamento por parte de Indumil, Indumil no lo vende por lotes y esos lotes le pertenecen a una cierta empresa con un número único. Usted se imagina donde se logre descubrir que ese lote de munición que le pertenecía a la empresa suya fue utilizada para un atraco a mano armada en la ciudad. ¿Ustedes vieron el tema lamentable que pasó el fin de semana en Colombia? ¿Recuerdan? El tema de un precandidato presidencial sufrió un atentado. Sí saben que en las últimas noticias descubrieron que el armamento que utilizaron para eso fue adquirido en Estados Unidos con el número de serie? Sí, pasa igual aquí y fue legal. Pasa igual aquí. Por eso es que hay que construir procedimientos y actualizaciones. ¿Ok? Procedimientos y actualizaciones frente a este SARLAF en este tipo de entidades. Y controles fuertes frente al armamento, sobre todo, y frente a las armas de fuego. Que digamos que para ese tipo de riesgo de empresas es el mayor nivel de riesgo que se puede tener, el armamento, por su naturaleza. Una vez se aprueben esos procedimientos y las actualizaciones que haya presentado el oficial de cumplimiento en compañía del representante legal, pues también es importante entender que aquí esta resolución nos pide que se designe un oficial de cumplimiento y su suplente. Debemos tener un oficial de cumplimiento y suplente. ¿Para qué? Para que éste con su equipo de trabajo analice oportunamente los informes de funcionamiento del SARLAF, o sea, todo cómo va el SARLAF, a través de indicadores y demás. Analice pues, los reportes y solicitudes presentadas por el representante legal por parte de este órgano de gobierno.
establezca pautas y sobre todo responsabilidades en relación a auditoría del cumplimiento legal de esta norma y constate a través de dicho oficial de cumplimiento y el representante legal las actividades que éste debió cumplir. Deben tener claro que en esta estructura, en este tipo de entidades, el ejercicio cobra mayor relevancia y mayor importancia por el manejo de estas situaciones y lo que tiene que ver con el porte ilegal y la proliferación de cualquier tipo de arma de destrucción masiva. Ahora, hay unas obligaciones que estableció la resolución en el numeral 522 de este oficial, de este representante legal. Una de ellas es que debe presentar, junto con ese oficial de cumplimiento que se nombre, el informe ante la alta dirección, perdón, ante el órgano de gobierno sobre el cumplimiento del SARLAF. Otro punto está relacionado con estudiar los resultados de la evaluación del riesgo, que quién la debe hacer, el oficial de cumplimiento y los planes de acción que correspondan. Recuérdenme en algo, ¿de dónde deben salir los planes de trabajo? ¿De la valoración del riesgo inherente o la valoración del riesgo residual o de ambos? En principio el inherente, ¿no? Si no hay controles, es inherente, pues debemos evaluarlo si no los hay. Y si hay controles, pues del residual, ¿no? Eso depende. Depende de los controles que ustedes planteen, pero son de los dos. Ahora, deben tener claro que de acuerdo a esa valoración, es importante tener en cuenta que dichas organizaciones deben asignar recursos técnicos humanos determinados o necesarios para implementar ese tipo de SARLAS. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo a esa valoración y esos controles que se necesiten, sí o sí deben asignar los recursos necesarios. Y esto incluye el factor humano. Esto incluye el factor humano. ¿Ok? No se puede dejar de lado ese factor humano. También es una de las funciones y obligaciones del representante legal verificar que el oficial de cumplimiento cuente primero con la capacidad y la disponibilidad necesaria para desarrollar sus funciones. ¿Por qué creen que necesita disponibilidad? ¿Por qué creen que necesitan verificar la disponibilidad del oficial de cumplimiento? ¿Qué creen? Pues que mire, señores, ocurre que el oficial de cumplimiento para este tipo de SARLAF, tanto para el sector de vigilancia como para el sector transporte, puede ser tercerizado. ¿Ok? Puede ser tercerizado. Ahora, como puede ser tercerizado, este oficial de cumplimiento debe contar con disponibilidad. ¿Por qué? Porque como puede ser no profesional en un área, una profesión liberal, ¿no?
Puede tener, ser contador, puede ser abogado, puede ser ingeniero, que conozca frente al tema. Y por ejemplo, si es abogado, entonces es abogado, lleva 5 oficialatos de cumplimiento de empresas similares. Y aparte de esto, es, lleva o es mm, representante de algunos casos, ¿ok? Como independiente. 10 casos similares, pongamos. Pues que debe tener el tiempo, la disponibilidad para hacer esa actividad. Por eso, ¿quién debe verificar que esa persona tenga la disponibilidad? Pues debe ser el representante legal. Ahora, el representante legal debe tener claro que debe prestar un eficiente, efectivo y oportuno apoyo al oficial de cumplimiento. ¿En qué? En el diseño, dirección, supervisión y monitoreo. En alguna parte de estas dice que el oficial de cumplimiento mm, debe ejecutar, debe aportar al diseño, ¿ok? Hacer el diseño. ¿Ustedes entienden qué es el diseño de un sistema como este? ¿O entienden qué es el diseño de un sistema mejor? ¿O saben qué es el diseño? No, ni idea. Ni idea qué es el diseño de un sistema. La elaboración de la estructura documental y la metodología del sistema. O sea, documentos, políticas, formatos, señales, etcétera. Entonces, aquí es donde, si por ejemplo, les cuento algo, resulta que el oficial de cumplimiento lo contratan de manera tercerizada, ¿verdad? Ustedes lo contratan de manera tercerizada. ¿Será que les van a cobrar lo mismo por el diseño que por la ejecución y el seguimiento? Perdón, que por la supervisión y el seguimiento y monitoreo. Claro que no. Entonces me imagino que ustedes van a pensar o van a comenzar a trabajar en esto, ¿cierto? Van a comenzar a trabajar en diseñar este tipo de sistemas. Entonces, obviamente, dependiendo de este tipo de sistemas que ustedes implementen, pues deben tener claro que una cosa es el cobro del diseño y otra es la dirección, supervisión y monitoreo. Totalmente aparte. Que si ustedes lo quieren prestar dentro de un servicio integral, pues el tema es diferente. Si hay un contrato de pronto de 2, 3 años, pues el tema puede variar. Pero ustedes deben tener claro que las cosas son diferentes. ¿Ok? Claro, se cobra una cosa es por la implementación, listo, formatos, documentos, diseño y demás. Y después cobra por la supervisión, monitoreo. ¿Por qué? Porque el oficial de cumplimiento para este tipo de empresas debe asegurarse de que estas actividades se construyan de manera adecuada y que estén debidamente documentadas. O sea, que una vez se contrata a una persona tercerizada para el diseño, cuando se aprueben, se deben entregar los documentos o sea, se deben entregar esos documentos y ser aprobados por la alta dirección. Ahora, ¿qué pasa? Ese representante legal debe certificar ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada el cumplimiento de la norma. Entonces, adivinen qué. Ustedes deben, ahí está firmando quién. ¿Quién cree que está firmando contra esto, frente a esto? Frente a la superintendencia que está cumpliendo con SARLAF.
¿Era que el oficial de cumplimiento o quién? ¿O de quién está la firma ahí plasmando diciendo a la super, venga, sí estoy cumpliendo? No, es del representante legal. Para este caso es el representante legal el que certifica a la supervigilancia, venga, se tiene implementado SARLAF, ¿ok? A su vez, ese representante legal, el caso de Mauricio Leal, el representante legal debe poner o propender porque la persona que ocupen la función de oficial de cumplimiento, pues se le entregue o se designe por el órgano social, se certifiquen por parte de la alta dirección que este oficial de cumplimiento y su suplente cumple con los requisitos de la siguiente, de la misma circular, ¿ok? Y esto lo debe hacer, o debe entregar estos requisitos de esta circular informando por escrito. Entonces, aquí, ¿qué dice? Resulta que si usted va a reconstruir o debe construir un SARLAF para una empresa de vigilancia y seguridad privada, la alta dirección, a través de su representante legal, debe enviar los requisitos y certificar que la persona que se contrató como oficial de cumplimiento cumple con los requisitos. ¿Cuándo? 15 días hábiles siguientes a la designación. O sea, si lo van a cambiar, listo, perfecto, pero me deben enviar esa información. ¿Ok? Me deben enviar esa información. ¿Ante quién? Ante la superintendencia. Y es esta la que verifica que realmente pues esté cumpliendo con los parámetros legales. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta estos aspectos. Siempre hay que evaluar, hay que determinar, perdón, que la alta dirección juega un papel muy importante porque está certificando que la persona que contrataron realmente sí cumplen con el perfil para ser oficial de cumplimiento. ¿Ok? Por lo tanto, se supone que aquí no deben contratar a dedo, a menos que deben enviar la documentación. ¿Cuándo? 15 días después de haberse notificado. ¿Ante quién? Ante la superintendencia. Entre ellas debe remitir, sí, los dos, obligatorio, el del suplente y el oficial de cumplimiento, así como las hojas de vida, tanto el oficial de cumplimiento como el suplente. Y el acta de la asamblea en donde se conste que se designó a esta persona según con lo que corresponda. ¿Ok? Entonces aquí, listo, se designó el oficial de cumplimiento, se certificó ante la super, pero adicional a que se certificó, debe remitir su hoja de vida. Y esta con el fin de evaluar que realmente se cumplen. Ahora, hay unos requisitos mínimos consagrados en el numeral 5321 de la resolución. Y es que el oficial de cumplimiento son del oficial de cumplimiento. Puede ser, pero la resolución dice lo siguiente, debe cumplir con mínimo esto. Uno, deberá acreditar conocimiento en materia de administración de riesgos, demostrable a través de diplomados o especializaciones y acreditar experiencia de 6 meses desempeñando cargos relacionados con la administración de riesgo. Pregunto, ¿qué cargos se encuentran relacionados con la administración del riesgo? ¿Qué cargos podría ser revisor fiscal? ¿Quién más?
Puede ser un auditor, ¿no? Que la persona haya sido auditor anteriormente, que pueda ser pues un gerente, un tema, una parte operativa, ¿no? Que haya sido oficial de cumplimiento, que haya sido parte responsable de control interno, auditor, ¿ok? Revisor fiscal. Entonces, miren, tema de seguridad, o sea, aquí no necesariamente quiere decir que para usted incursionar en ser oficial de cumplimiento deba contar o deba ser o haber ejercido anteriormente como oficial de cumplimiento, sino que conozca y acredite experiencia mínima de 6 meses en cargos relacionados con la administración del riesgo. ¿Ok? Puede ser un auditor forense, puede ser, bueno, otras. Entonces, por ejemplo, la persona dice, por ejemplo, yo soy contador y trabajé 13 años como auditor en una entidad pública, adelantando más de 6.450 eh, horas de auditoría, en donde se evaluó el riesgo, temas de corrupción y demás. ¿Ok? ¿Cuáles son los del sector transporte? ¿Recuerdan los del sector transporte? ¿Cuáles eran los requisitos para el sector transporte? ¿Recuerdan? Ayer lo vimos. Oiga que no recuerdan. ¿Cuáles eran los requisitos del SARLAF para el sector transporte del oficial de cumplimiento? Vamos a contrastarlo. Vamos a contrastarlo. Ese es el del sector transporte. Ese es el del sector transporte. Dicen que debe estar domiciliado en Colombia, o sea, no lo puede hacer en otro país, de una persona en otro país. Puede ser técnico, tecnólogo o profesional, pero debe tener demostrable capacitación en gestión del riesgo, con diplomados de 90 horas o especialización y 6 meses de experiencia. Aquí también dice, venga, acredite la constancia del curso e-learning de la UIAF, también debemos hacerlo, que de hecho no es tan complicado, que no tenga incompatibilidades y que lo máximo aquí, ojo, porque aquí hay una diferencia. El oficial de cumplimiento aquí puede tener máximo 10 empresas de transporte de pasajeros especial mixto y de cooperativas, o hasta 5 de los demás, o sea, los demás sujetos. Puede ser CDAs 5 máximo. 5 máximo y 10 empresas de transporte especial y mixto y cooperativas. ¿Listo? Eso lo dice la resolución. Ahora, para el sector, ¿sí ven hay una diferencia? Es que miren, de acuerdo al sector, hay de una particularidad. Por eso yo les digo, hay otros sectores que les dicen mínimo un año. ¿Ok? Entonces hay que mirar la resolución. Ahora también dice, venga, 6 meses. Aquí dicen 6 meses. Aquí no dice en ningún momento que diplomados, que diplomados de más 90 horas. En el anterior decían que 90 horas como mínimo de capacitación. Aquí no lo dice. ¿Ok? Entonces, aquí también habla de suplente. En el anterior no hablaba de suplente. En el anterior solamente decía oficial de cumplimiento. Aquí dice, venga, que oficial de cumplimiento y suplente. Y los dos deben acreditar la constancia del curso de learning de la UIAF. Básicamente, todos los que quieran desempeñarse como oficiales de cumplimiento deben tener dicha capacitación o deben haberla hecho. Adicional a ello, no pertenecer a la administración o a los órganos sociales o a la revisoría fiscal de la entidad, ni fungir como revisor fiscal o estar vinculado a una empresa de revisoría fiscal que ejerza estas funciones si es el caso. ¿Ok? O sea, no puede ser revisor fiscal de la entidad ni nada, o sea, no lo puede ser. Debe ser totalmente independiente.
o fungir como auditor interno o ejecutar funciones similares en la empresa obligada. O sea, debe ser una persona totalmente independiente, que sí puede tener el perfil de haber sido auditor y demás, sí, pero, pero no puede hacerlo como no puede tener o no puede tener vínculo en ese momento con la administración y los órganos sociales de la entidad. También nos dice, solamente puede hacerlo aquel que esté domiciliado en Colombia, no alguien del exterior. Tampoco puede fungir con más de 5 empresas. Sí, puede hacerlo. Entonces, más de 5 empresas no puede tener. En el anterior, ¿cuántas empresas podía tener el oficial de cumplimiento? Máximo 10 que eran de transporte, cooperativas y mixtos, ¿sí o no? Y 5 de cualquier otro. Entonces, ¿siguen que hay diferencias? Por eso es que yo les digo a ustedes, analicen muy bien las resoluciones porque hay algunos requisitos que para unos sí y para otros no. Ahora, las obligaciones de este oficial de cumplimiento. Pues les voy a dar el descanso normal para que no se me cansen. Levántense un poquito y ahorita regresamos y seguimos mirando esta resolución que es muy importante. ¿Por qué? Porque también deben aplicarlo a todos. Entonces, el ámbito de que ustedes tienen de aplicación con esta resolución y con ese nombramiento posiblemente debe estar en esas 2 empresas, porque son las que más auge y requisitos, digamos que son las que más se tienen en Colombia. Temas de transporte y temas de seguridad. ¿Cuántas empresas de seguridad no hay? Y deben tener oficial de cumplimiento. Entonces regresamos aquí a las 7:25. Nos vemos en 15 minutos. Sigamos, señores. Ahorita para las 8 me confirman qué es lo que les debo para subírselos al material. Ah, bueno, hay otro tema aquí importante. Ojo, porque ustedes deben entender que la naturaleza, ese curso se basó básicamente en algunos conceptos teóricos, tanto ISO 37000 como de SARLAF. ¿Ok? Ya para implementarlo y demás, vamos a mirarlo tal vez en el oficial de cumplimiento y nos vamos a basar en de manera general, porque casi todas piden el código de ética, casi todas las resoluciones piden el nombramiento del oficial de cumplimiento, casi todas nos piden la valoración de riesgos, los programas y la construcción de señales. Eso es como la regla general lo que le pide. Ya los procedimientos y demás es de ustedes. ¿Salieron con la versión 2016? Sí, denme un segundo, ya les soluciono eso. Listo, que hoy o mañana les solucionan y me avisan cualquier cosa, ¿vale? También, ¿dónde sube el material? ¿Ustedes no le entregaron el material a Julia Coronado? Julia Coronado les tuvo que entregar este enlace. Espérenme un segundo, les comparto, ¿vale? Algo así. Ella les debió entregar esto. Entonces acá yo les entrego los formatos de auditoría, el diplomado SARLAF con cada uno de los aplicativos y el marco normativo por sector, que los había dicho. Me faltó incluir el nuevo.
algunos documentos de apoyo, unos manuales, ¿ok? Les entrego 37.001 con los formatos, las respectivas unidades y los pasos para implementar la norma y la norma para el 2016, o sea, de la 2027, de la 2025 se lo estoy debiendo. Les agrego todo lo que tiene que ver con 37.310 que es cómplice y la norma, esta es del 2021. Aquí donde están 37.001 con formatos, aquí están todos los formatos, ¿vale? Y lo de gestión de riesgo lo encuentran en el 6 acá, ¿ok? Mentiras, acá en el 4 formato de planes de acciones y metodologías y demás, aquí lo encuentran. ¿Listo? De igual manera ya les agrego otro material que ustedes lo van a encontrar. Aquí agrego Sagrilaf con las respectivas unidades, esto ya es de Sagrilaf, algunos talleres que se hicieron en otro curso. Les agrego el material y el tema que vimos ayer. Me faltaría, ¿qué le estoy debiendo? Se puede descargar cuando ustedes quieran. El mismo, ¿cómo se descarga? El certificado se descarga a través de la plataforma. ¿Qué otra cosa les estoy debiendo? Cuéntenme qué les estoy debiendo yo para subirlo de una vez. La norma se la estoy debiendo. Los links de los videos, listo. Los videos que vimos, listo. Eso se los subo ahorita en el momento de... ¿Qué otro? No más, ¿cierto? Los procedimientos, los formatos están acá. ¿Sí? Ah, el formato de guía de diligencia. Listo. Listo. Ese se lo voy a agregar de una vez. Es que te lo tenía por acá. Yo ya pregunté, yo ya les pregunté y ya les dije a ellos que salieron con la versión 2016. Ellos me dicen, o sí, Carlos me dijo que en ese momento, pues él los modifica y se los agrega al material de manera de entre hoy y mañana, que no se preocupe. Igual ustedes tienen mi número, ¿verdad? Si no tienen mi número, me avisan. Se los doy ahora. ¿Ok? Si no tienen mi número ahorita antes de terminar, yo se los comparto y ahí yo estoy pendiente de ustedes para que lo puedan subir o para cualquier situación. Igual yo no los dejo abandonados para temas de contrataciones y demás también. No, pero igual yo no los dejo abandonados. Yo estoy ahí pendiente y cualquier situación pues me comunican. ¿Vale? Formato de video de diligencia. Los videos me hacen falta. Yo ya les agrego el material. O sea, Julia le debió entregar a ustedes el material a través las matrices. Espérenme, les voy a agregar las dos matrices de una vez. De una vez. Hagamos esto de una vez.
Listo, ya les agrego también la matriz. Listo, ya les agrego dos formatos de matrices de una vez. Listo. Sí, a través del mismo grupo les informan sobre el oficial de cumplimiento. Ya les cargué todo. Mi número de teléfono es 316-822-3666. Cualquier cosa, ahí. ¿Listo? Sigamos. Listo, ya les agregué lo que les debía. Entonces, continuemos. Requisitos mínimos. Como les había dicho, son los requisitos mínimos del oficial de cumplimiento. ¿Ok? En el mismo link les enviaron, sí. Denme un segundo, por favor. Ahora, como les estaba diciendo, para los que quieran incursionar en ese tema, lo importante, o primero, ojo, porque tienen que tener el curso del SAT de la UIAFO, ¿ya? Ese es un curso que deben tener aquí, todos deben manejarlo. El tema virtual es virtual, pero hay unas obligaciones que para este caso debe tener el oficial de cumplimiento en este sistema específico. Uno de ellos es presentar de manera semestral los informes de SARLAF. El material se los agregué. Es que toca mirar algunos sectores, pero para los últimos dos sectores sí. En la gran mayoría sí pues, fue aplicado de tenerlo. Bueno, sigamos. Segundo, debe primero velar por el cumplimiento del SARLAF. ¿Cómo se vela por el cumplimiento del SARLAF? Yo ayer les dije, ¿no? Eso también lo teníamos en el otro, las otras funciones del oficial de cumplimiento del sector transporte, ¿no? ¿Qué debe cumplir el sector en ese sector? ¿Cómo se cumple, cómo se evalúa que el oficial de cumplimiento esté evaluando el cumplimiento del SARLAF en este tipo de situaciones? No, ese es ingresen, espérenme, les doy un segundo. Miren, ese es el enlace. Para que los que quieran hacerlo, ese es el enlace. ¿Ok? Listo, sigamos. Entonces, primero, velar por el cumplimiento del SARLAF. Segundo, presentar informe de manera semestral a la alta dirección. Tercero, promover la adopción de correctivos y actualizaciones al SARLAF. ¿Cada cuánto? Cada 2 años. ¿Cuántos, cada cuánto deben actualizar este sistema? Mínimo cada 2 años. ¿Ok? Mínimo. No quiere decir que no se va a hacer cada año. ¿Por qué creen que deben hacerlo cada 2 años? ¿O por qué creen que la norma obligó a que se actualizara cada año? Cada 2 años, perdón.
¿Por qué creen que la norma se o está obligando a las entidades a que actualicen el SARLAF cada 2 años? Porque se convierte en papel. Y cuando se convierte en papel, se convierte en, se queda ahí, ya, ¿cierto? No, muchas veces se diseña, se implementa, o bueno, la entidad dice, vamos a pagar a la persona para que diseñe. Lo diseñan y listo, ahí queda. El material está en el programa, en el enlace que Julián les envió. Ahora, ¿quién, cada cuánto? 2 años, cada 2 años. No quiere decir que no se haga cada año. Ojo, porque también deben actualizar los objetivos. ¿Cada cuánto deben actualizar los objetivos de cualquier sistema? ¿Cada cuánto deben actualizar los objetivos del sistema? Cada año. ¿Ok? Cada año se deben actualizar los objetivos del sistema. Para que esto quede claro. Una cosa es actualizar todo lo que tiene que ver con formatos, procedimientos, manuales, guías y demás. Y otra cosa es actualizar los planes de trabajo y los objetivos del SARLAF o de cualquier sistema. Eso se hace cada año. También es una de las obligaciones, es coordinar el desarrollo de programas internos de capacitación. Pregunto, ¿quién debe generar o quién debe ser el encargado de dictar las capacitaciones o de de dictar y direccionar las capacitaciones frente a SARLAF en una organización? El oficial de cumplimiento coordina. ¿Quién debe ser el encargado de direccionarlo y de garantizar que se cumpla? ¿Quién es el dueño de ese proceso? ¿Quién es el dueño del proceso? Talento humano. Muy bien. La alta dirección designa, pero ¿quién es el dueño del proceso de capacitación? Talento humano y o recursos humanos o como lo tengan. Ellos. El oficial de cumplimiento es el que coordina junto con talento humano para que se realicen esas capacitaciones. No es el que las hace. ¿Ok? Claro, para que de pronto me digan, ay, no es que me pusieron a hacer todas las capacitaciones. No, eso es de obligación o responsabilidad de otro grupo, que es gestión humana. Otra función, otra obligación de este oficial de cumplimiento está relacionada con cuando se realicen auditorías internas o, por ejemplo, el ejercicio que hace el revisor fiscal, evaluar estos informes presentados y tomar las acciones necesarias que se requieran de acuerdo a las sugerencias de estos dos órganos. Pregunto, si ustedes tercerizan el oficialato de cumplimiento y tercerizan la implementación del SARLAF en cualquiera de las organizaciones en las que van a trabajar, ¿van a tercerizar el tema de auditoría interna o cómo va a ser el tema ahí? ¿O cómo van a hacer? ¿O el oficial de cumplimiento que ustedes contraten tienen que auditarlos? ¿O van a contratar a otra persona para que los audite? Eso depende de la entidad, pero la entidad debe tener claro que es una responsabilidad dentro del sistema de administración dentro del sistema de administración de este tipo de riesgos, sea el que sea, debe realizar las auditorías internas.
¿ok? Debe de realizar auditorías internas. Puede ser que ellos dentro de su procedimiento exista la contratación de un tercero o que se nombre o se capacite a una persona para que funja como auditor interno, pero alguien tiene que hacerlo. ¿Qué pasa? ¿Quién va a ser? Si no tienen control interno dentro de la entidad, por X motivo no cuentan con control interno, pues entonces, ahí es donde viene de entonces el que funge como control interno o no, no como auditor, para que no se confunda, no como auditor, sino como control interno de esa entidad, es el oficial de cumplimiento. ¿En donde En la coordinación del desarrollo de las auditorías, más no de su ejecución. ¿Por qué? Porque él no puede ser juez y parte, pero sí puede coordinar la creación del plan anual de auditorías, la creación, perdón, del programa de auditorías, del plan de auditoría y de las listas de chequeo. Él sí la puede coordinar, puede actuar como ese responsable de control interno, ¿ok? Pero la auditoría sí la debe hacer otra persona, para que de pronto quede eso claridad. Porque también es, mire, acá hay algo y ahí es donde ustedes juegan un papel importante y donde ustedes deben decir, eh, sí, sí, es que es función, o sea, sí es función del auditor, del revisor, del qué, del oficial de cumplimiento que valide que los controles se estén cumpliendo. Es que esa es la función, realmente no es ejecutar, sino evaluar que se cumplan. Lo que pasa es que, ¿qué pasa con esto? Que es que siempre hay que tener un análisis de una auditoría interna, al menos anual, ¿cierto? Frente a algunos procesos dentro del CERLAF, porque ustedes no pueden auditar todo. De una sola vez no, tendrían que contratar unos 8 días o 15 días a un grupo de auditores para que les evalúe talento humano. David, sí, sí lo puede hacer alguien de la misma institución. De hecho, yo les dije que pueden tener una persona de la misma entidad que esté capacitada, que pertenezca a otra área, pero lo puede hacer. En ese orden de ideas, miren, siempre deben evaluar, siempre deben evaluar. El oficial de cumplimiento garantiza que se cumpla, pero el oficial de cumplimiento se le pueden pasar algo. No sé, puede ser que el código de ética no sea acorde a los requerimientos de la entidad. Puede ser que el código de ética no exista la socialización. Puede ser que el código de ética no esté alineado al reglamento interno de trabajo. Puede ser que el código de ética no abarque lo que consideran. Puede ser que los procedimientos no se hayan cumplido. Puede ser que dentro de los planes de trabajo que ustedes proyectaron para la presente vigencia de acuerdo a su valoración de riesgos, no fueron efectivos o no se cumplieron, o el programa de capacitación no se cumplió, o que se les materializó un riesgo y ustedes no replantearon o no reevaluaron su matriz de riesgos, etcétera. A veces se le puede escapar al responsable, a este caso el oficial de cumplimiento, y es por eso que se necesita una auditoría. Ahora, este oficial de cumplimiento, con su puño y letra, certifica ante quién, la Superintendencia de Vigilancia, que se está cumpliendo con lo previsto en el SARLAF para digamos que este cumplimiento cuando lo requiera. Si están dando el aval con su firma, si usted está dando el aval con su firma de que la organización tiene el SARLAF implementado de acuerdo a la circular y que cumple con los protocolos de la circular, pues es una responsabilidad grande que ustedes tienen, ¿ok? Ojo con esto, porque así como se lo certifica el oficial de cumplimiento, lo certifica la alta dirección. Ahora,
Él no ejecuta la debida diligencia. Él lo que garantiza es que se cumpla el procedimiento. Es que, Lina, son más, son muchas resoluciones. ¿Quieren, les voy a hacer algo? ¿Quieren que les explique cada una de las resoluciones específicas? Es que ayer me tocó mirar transporte y hoy esto es vigilancia, ¿ok? O ayer fue transporte y estoy fue vigilancia. ¿Quieren que les explique una explicación de todas las resoluciones? Y se los grabe en un video y se los suba el material, pero se los hago el domingo. ¿Sí? Pero se los hago el domingo. Sí, no me alcanza, igual no alcanza el tiempo. Créame que son muchas resoluciones, porque también son muchas resoluciones, no me alcanza el tiempo. Seguro que si yo quisiera explicarles, por ejemplo, la de super sociedades, se me va más porque es más largo, porque nos pide PTE, por ejemplo. Un PTE. Entonces nos pide apliquen PTE y apliquen medidas mínimas. ¿Sí me comprenden? Entonces ahí nos dicen, venga, si usted no tiene sino 3.000, creo que son, o si 3.000 los salarios mínimos de ingresos o activos, entonces aplique en régimen de medidas mínimas. Pero si ustedes han dado cuenta, ¿qué pasa en la gran mayoría de las entidades que son de transporte o que son de vigilancia? Los requisitos no tienen nada que ver con los ingresos. Si se dieron cuenta, básicamente todos. Ujú. Yo les entrego todas las resoluciones. Si ustedes la quieren leer, ahí están. Pero si quieren que les explique algo poco a poco de las otras resoluciones, básicamente que dicen, yo lo hago, pero se los hago el domingo, lo grabo el domingo. Que ese fin de semana tengo clase también y aparte tengo otras obligaciones tributarias que tengo que aplicar. Entonces, se las hago el domingo. Ah, bueno, sigamos. Entonces, miren, ojo porque para este caso, el oficial de cumplimiento debe certificar lo que dice o que se esté cumpliendo en la resolución. Debe verificar nunca, ojo. Si a ustedes los contratan como oficial de cumplimiento para una empresa, pregunto, ustedes como oficial de cumplimiento deben hacer no tanto el formato, no tanto el formato, ¿no? Sino, por ejemplo, le dicen a ustedes, Marta, mire que se identificó una persona que tiene una señal para generar, es una persona expuesta públicamente, ¿ok? Un alcalde. Entonces, debemos hacerle la debida diligencia intensificada. ¿Será que usted como oficial de cumplimiento la tiene que hacer o quién es el que la tiene que hacer? Eso ya lo había tocado, ¿no? ¿Quién es el que lo tiene que hacer? Nunca. Usted obstruye el formato. Parte que tiene con vínculo con él. ¿Ok? ¿La debida diligencia se le va a aplicar a todos los clientes o no? ¿La debida diligencia se le va a aplicar a todos los clientes o no? Claro. ¿Y la debida inteligencia intensificada se la aplica a todos los clientes o no? No, la debida inteligencia intensificada no. ¿Ok? Pero ustedes pueden hacer un formato de diligencia básica para todos los clientes. Solo algunos expuestos o algunos segmentos. Eso depende de la segmentación que se hizo. Perfecto. Muy bien. Pero ustedes sí pueden hacer un formato de diligencia general para conocer a todos los clientes de manera general. Ya que algunos, claro, hay algunos que, por ejemplo, ahora, eso también depende de los criterios que ustedes establezcan, ¿no? Que ustedes pueden decir, no, venga, si la persona eh, nos genera sospechas por el vínculo contractual que se tiene con él, por ejemplo, que se va a adquirir unos bienes nuevamente efectivo. ¿Esta persona lo hace o nos obliga?
Pues, ¿qué debemos hacer? Una debida diligencia intensificada. Eso también de acuerdo a la segmentación que ustedes hagan y a los criterios de segmentación que ustedes aplicaron para esa debida diligencia. ¿Ok? Entonces, ojo, la debida diligencia en teoría se aplica a todos, pero la debida diligencia intensificada solamente a aquellos que generen mayor nivel de riesgos de acuerdo a los criterios establecidos en su segmentación. ¿Vale? Recuerden, hay otro punto acá que es obligación del oficial de cumplimiento para este sector y está relacionado con velar por el adecuado archivo de los soportes documentales. Velar por el respectivo archivo de los documentos, de todos los documentos. Aquí es donde debe tener o orientar la documentación a los procedimientos de gestión documental, de archivo y de control de documentos. ¿Han escuchado de las famosas tablas de retención documental? Sí. Pues adivinen, aquí tienen que aplicarlo. O sea que esas tablas de retención documental y todos los documentos que tengan ahí deben tenerlas para los formatos de SARLAF. Ahí donde ustedes deben establecer criterios, por ejemplo, cuánto tiempo debe conservarse la debida diligencia intensificada, los formatos de debida diligencia. Sí, eso sí, o sea, eso es verdad, o sea, noviembre tienen plazo. ¿Cuánto tiempo van a tener? O sea, a partir de que nació la resolución, ¿vale? Tienen 8 meses. Ahora, dicen que los registros aquí deben tener claro que ustedes deben sentarse con su equipo de trabajo y decir, venga, ¿cuánto tiempo va a tenerse archivado la debida diligencia de cada uno de los colaboradores o de cada uno de nuestros clientes, perdón, y las debidas diligencias intensificadas, cuánto se van a archivar, cuánto tiempo van a durar en archivo central, en archivo inactivo, cuándo se van a eliminar, etcétera? ¿Ok? Sí, la ley siempre mantiene que por lo menos 10 años, pero hay unos formatos que no. Hay unos formatos que no, por eso es que ustedes deben evaluar cuáles formatos sí, cuáles formatos no, cuáles procedimientos sí, cuáles procedimientos no, cuántos van a tener archivos, si van a estar solamente en archivo de gestión durante un año y después se eliminan. Eso depende, porque pueden ser, no sé, un formato de autorización para realizar la verificación. Entonces, ¿cuánto puede durar? Puede durar un año, puede durar 10 meses, puede durar, no puede solamente durar un año en archivo de gestión y después se va a eliminar. No pasa nunca archivo histórico porque pues no es necesario conservarlo o si se va a manejar de manera electrónica, ¿cómo se va a hacer? Las facturas, por ejemplo, son 5 años. Entonces, todo lo que tiene que ver con SARLAF, por ejemplo, sobre todo el archivo de las debidas diligencias y las debidas diligencias intensificadas, ¿cuánto van a conservarse? Como mínimo 10 años y deben mantenerse. Por eso es que yo recomiendo, no sé, ustedes verán si lo aceptan o no, que establezcan, establezcan esto de manera, eh, que establezcan esto de manera electrónica para evitar el deterioro de esos documentos. No hagan nada, si van a hacer una diligencia, pues no lo hagan físico, háganlo de manera electrónica, implementen algo, alguna herramienta electrónica que les pueda garantizar eh, de manera electrónica que les permita garantizar la trazabilidad y la realidad de la información. Esos serían uno de los mecanismos más, digamos que adecuados que podrían implementar ustedes aquí.
¿Por qué? Porque ya todo está mandado a recoger en papel. Y pues ustedes se han dado cuenta que el papel, ay, los bronce. Lina, menos mal me acordó. Ya los hago. Ya se los paso. Ay, ya se los subo. Ya se los subo. Sí, ya esta mañana dentro de mi dolor de cabeza estaba, pero ya se los subo. Ahorita que terminen, subo los que tengo. Bueno, menos mal. Ahora, listo. Ahora también deben tener claro el tema de la realización de los reportes de los ROS, ARROS ante la OIAF a través del CIREL. Este oficial de cumplimiento es el que realiza estos reportes. A él sí está obligatoriamente, debe reportar o si hay operaciones sospechosas o si hubo ausencia. Y lo tiene que hacer ante el CIREL o por el medio del CIREL. ¿Ok? Bueno, ya después de hablar de la pedagogía, la política, bueno, y hay otros argumentos. Ahora les voy a hacer el último examen. Este último examen se los preparé con mucho cariño el día de hoy. Son 25 preguntas muy chéveres sobre todo este tema para afianzar conocimientos. Sé que quedamos cortos. Trataré de verdad a través del enlace, se subirles más material, todo lo que yo pueda, de verdad, todo lo que yo pueda, se los voy a subir ahí. De igual manera, ustedes tienen mi número telefónico. Si requieren apoyo en la construcción de alguna situación, me avisan. Yo estoy ahí disponible en las mañanas, por favor. Yo no estoy todos los días porque obviamente hay situaciones pues también tengo otros trabajos, o sea, créanme que he tratado de cumplirles a lo que más he podido, pero sí quiero decirles que realmente sí se compromete con ustedes a la modificación del formato, perdón, de las certificaciones, y yo también me comprometo en los temas que les había dicho, lo que haga falta y lo que quieran que profundicemos y demás, se los trataré de subir tal vez como un video, lo miraremos en el nuevo curso. Eh, Todo está en el enlace que les envió Julia Coronado. ¿Ok? Todo. Sí, sí, ustedes pueden dejarlo para consulta, eso no se pierde. Siempre va a ser el mismo. Entonces, en este momento les voy a compartir el enlace del examen. Sí, Lina. Les voy a compartir el examen. Espero que les vaya bien. Igual ya les di mi número. Ustedes pues me pueden contactar ahí. Nos vemos acá. Son 26 preguntas. A las 9 nos vemos acá. Voy a pausar la clase y nos vemos acá a las 9. Espero que les vaya muy bien en el examen. No, los pros los voy a subir. No me acordaron porque esos también no los había terminado. Listo, nos vemos en una hora. Bueno, señores, ¿cómo les fue con el examen? Veo que ya tienen casi todas las respuestas y me agrada que la mayoría superaron inclusive los 23 puntos. Me alegra que hayan aprendido bastante. La de la ISO 37000 es 2025. Yo por ejemplo coloqué 2016 para que no se confundieran ahí. Recuerden que la 2016 era la versión anterior, pero este año salió 2025. Tal vez quedó como la duda, pero sí, era 2025. Listo. Me alegra mucho que hayan aprendido, pero eso se trataba, sí, de eso se trataba, el diplomado. Pues hay un tema, esto nunca cambia, o sea, aquí es donde debemos actualizarnos pues todos los días, ¿no?
Les deseo muchísima suerte en su actividad laboral. Cualquier duda que tengan y demás, si está en mis manos ayudarles, pues con gusto. Está mi número telefónico. El día pasado mañana ya les agregué uno de los pros y ya les voy a agregar más. Ahora también les comento si quedan faltando temas de la certificación, me acuerdan, ¿vale? ¿Vale? Me acuerdan. Ya se los agregué, ya se los agregué el material. Todo lo que ustedes me pidieron ya se los agregué. Y si me piden más, se los voy agregando ahí el material que Julia les entregó. Señores, les deseo una feliz noche y que descansen. Muchas gracias por todo. Que estén bien.